Historia basada en hechos reales. Hay secretos de familia que no se entierran con los muertos, se heredan en la piel. Lo que estás por escuchar le ocurrió a mi tío abuelo, Julio, en la década de los 50. Un error de una sola noche que maldijo a 3 generaciones de nuestra sangre. Apaga las luces, ponte los auriculares y escucha con atención. Julio y Lola se casaron a los 19 años por la iglesia y por lo civil, acompañado por toda la familia. La pareja se veía feliz, pero la felicidad le duró poco. Su primer hijo, Luis, nació con una atrofia congénita devastadora. Los médicos de aquella época, sin recursos, lo llamaron distrofia esquelética. El bebé estaba desahuciado, agonizando en una incubadora de terapia intensiva. A Lola la mandaron a casa a descansar, pero Julio no pudo. El remordimiento y el dolor lo hicieron regresar. Llegó al hospital a medianoche. El pasillo de la clínica estaba en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el pitido agónico de las máquinas. De pronto, la temperatura bajó tanto que el aliento de Julio se convirtió en vaho. Al fondo del pasillo apareció una enfermera vestida de un blanco tan impoluto que lastimaba los ojos. Caminaba sin hacer el más mínimo ruido. Julio sintió un escalofrío. La mujer violaba todas reglas del hospital. Llevaba el cabello negro, lacio y larguísimo, suelto hasta la cintura, y sus brazos estaban completamente desnudos. Y sin guantes de tela obligatorios, ella no caminaba, parecía flotar. Cuando pasó al lado de Julio, no movió los labios, pero una voz distorsionada y estridente retumbó dentro de la cabeza de mi tío abuelo. Don Julio, di que sí y todo va a estar bien. Julio se giró para verla. Al mirar su espalda, el horror lo paralizó. Flotando sobre la cabeza de la mujer, vio una corona colosal de piedras brillantes, una mezcla grotesca de oro viejo y gemas blancas que emitían un destello cegador. Al llegar a la esquina del pasillo, la enfermera giró el cuello en un ángulo imposible. Casi sobrehumano lo miró desde la lejanía y le lanzó una última pregunta. ¿Lo quieres? ¿O no lo quieres? Impulsado por una fuerza gótica y maldita, Julio la siguió. Bajó las escaleras hacia el sótano del hospital. La vio entrar a una habitación oscura. Al cruzar el umbral, Julio vomitó del horror. Era una morgue clandestina, una sala repleta de enfermos terminales apiñados, cuyas pieles se caían a pedazos, gimiendo en la oscuridad. Cuando Julio intentó retroceder, unas manos esqueléticas y congeladas lo agarraron con fuerza descomunal por los hombros, hundiéndose en su carne. Con un grito de puro pavor, se zafó violentamente y corrió de regreso a la cuna de su hijo, temblando y rezando en un rincón. A la medianoche exacta, el cuerpo de Julio flaqueó. Un bostezo incontrolable, un cansancio sobrenatural y una visión borrosa lo arrastraron a una parálisis del sueño. En la oscuridad de su mente, el techo del hospital pareció abrirse. De la negrura descendió una entidad gigantesca, un hombre de más de 2 metros de altura, envuelto en un ropaje negro que parecía absorber la luz del lugar. Sus ojos eran 2 pozos vacíos. ¿Para qué me llamaste? Tronó una voz que hizo vibrar el suelo. Quiero que mi hijo se cure. Quiero que viva, suplicó Julio llorando sangre. Todo tiene un precio. Me tienes que dar algo a cambio. Llévame a mí, gritó el joven padre. Tú no me sirves. Eres el comerciante, no la moneda. Mi suegra, ofreció Julio, desesperado por salvar al bebé. Tienen que vivir bajo el mismo techo. Sí, vivimos en la misma casa. Tómala. La entidad sonrió, mostrando hileras de dientes afilados. Pide más. Salud para mi hijo. Una hermosa casa, riqueza. Quiero ser joyero y volverme rico. Concedido. En 1 año tus manos moldearán el oro.
¿Pero qué más me vas a dar por tanto favor? Cegado por la ambición y el pánico, Julio pronunció su propia condena. Te doy a mi suegra, a mi suegro y a mi cuñado. La criatura extendió una mano fría como el mármol y sentenció: trato hecho. Pero escucha bien, mortal. Si sus almas no me sirven cuando vaya a buscarlas, vendré, me cobraré con creces y elegiré yo. Julio intentó gritar que no, arrepentido por la advertencia, pero se despertó de golpe, empapado en sudor. Pensó que todo había sido una pesadilla horrible. ¡Qué equivocado estaba! El milagro se cumplió de forma aterradora. Al día siguiente, el bebé Luis estaba completamente sano. Los médicos no tenían explicación. Julio consiguió un maestro joyero y, en menos de un año, el dinero entraba a manos llenas. La suegra murió anciana en la casa. El suegro falleció en paz y el cuñado se mudó a otro pueblo donde le fue de maravilla. Julio pensó que había estafado al demonio, pero las deudas con el infierno siempre se pagan con sangre. 10 años después, nació Aurelia, la segunda hija de Julio. Al limpiarla en su primera noche, Lola soltó un alarido de terror. En la espalda de la niña, justo sobre la espina cervical, la piel se había necrosado visiblemente, en forma de un número 1 perfectamente definido, de un color marrón oscuro que contrastaba con su piel pálida. Los doctores dijeron que era una mancha de nacimiento. Julio guardó silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Los años pasaron. El primogénito, Luis, se casó también a los 19 años y tuvo gemelos, Lázaro y Gabriel. El horror se duplicó. Lázaro nació con el número 2 quemado en la cervical. Gabriel con el número 3 en el mismo lugar exacto. Parecía un hierro de marcar ganado. Las marcas no eran familiares. Nadie más las tenía. Eran etiquetas de propiedad. Cuando los gemelos cumplieron 5 años, nació una tercera hermanita, María de las Mercedes. Sorprendentemente, ella nació limpia, sin números. Toda la familia fue al hospital a conocerla, pero el viaje de regreso se convirtió en una carnicería. El automóvil, en el que viajaban 6 personas, incluyendo a Aurelia de 16 años, y los gemelos, sufrió un brutal accidente. Lo extraño, lo verdaderamente paranormal, fue el resultado del impacto. 3 de los adultos salieron sin un solo rasguño, pero María de las Mercedes y los gemelos marcados, Lázaro y Gabriel, sufrieron fracturas craneales espantosas. Llegaron al hospital en estado crítico, con los cerebros inflamados y debatiéndose entre la vida y la muerte. Julio, ya anciano, cayó de rodillas en el mismo hospital de los años 50. Miró al techo llorando, implorando piedad. Y entonces el aire se congeló. Las luces parpadearon. Del techo emergió la misma silueta gigantesca vestida de negro. Su sola presencia hacía sangrar los oídos de Julio. «Vine a cobrar el trato», susurró el monstruo. «No», gritó Julio con las pocas fuerzas que le quedaban. «Yo te entregué a mi suegra, a mi suegro y a mi cuñado. Tú no te los cobraste, la deuda está pagada». El ser distorsionó su rostro en una mueca de desprecio absoluto. «Te lo advertí, estúpido humano. Sus almas no me sirvieron. Eran débiles, insípidas. Yo te di la joyería, te di la riqueza, te di la casa y la salud de tu hijo. Hoy yo elijo mis piezas y he venido por mis números». Desesperado, Julio corrió bajo la lluvia tormentosa hasta la casa de la bruja del pueblo, una mujer que practicaba magia negra y sacrificios. Al escuchar la historia, la bruja miró a Julio con lástima y horror. «Yo puedo salvarlos de las garras de esa entidad», dijo la anciana con voz ronca, «pero el equilibrio de la muerte es absoluto.
Para que ellos vivan, se tienen que quedar 2 almas de tu misma sangre aquí. Yo cobro el precio ahora. El ritual se selló con sangre. A los 2 días del accidente, el padre de Julio cayó muerto fulminado por un infarto fulminante. A los 7 días exactos, el propio Julio fue encontrado muerto en su cama, con el rostro desencajado por el terror absoluto, y como si hubiera visto al demonio. Antes de expirar, Aurelia y los gemelos sobrevivieron milagrosamente. Las heridas de sus cabezas sanaron, pero las marcas en sus espaldas, los números 1, 2 y 3, se volvieron negras como el carbón. Hoy en día, los 3 siguen vivos, pero cargan con una maldición psicológica maldita. Viven en el celibato absoluto. Jamás han tenido parejas, jamás han tenido hijos, y se han jurado extinguir su propio apellido. Saben perfectamente que en el momento en que un nuevo bebé nazca en la familia, el hombre de negro regresará a las 12 de la noche para tatuarle en la piel el número 4, y esta vez no habrá bruja que pueda detenerlo.